BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Los chilenos tenemos que alzar la mirada, traspasarla para mirar a Argentina, y nos cuesta mucho mirar a Argentina. Porque está la cordillera por medio, porque vivimos aislados, porque bueno, tantas razones. Pero ahora la estamos mirando. Y estamos mirando lo que está pasando con Mauricio Macri. Estamos mirando lo que ocurre con el peso argentino y esa devaluación. Y un discurso para muchos dramático pronunciado por el presidente argentino hace solo algunos días. Y la carrera para pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional. Conversamos hoy día con el embajador de Argentina en Santiago, José Octavio Bordón, sociólogo, político, profesor, ex embajador en Washington, además de haber sido senador por Mendoza, senador nacional, una amplia trayectoria política y además un personaje en Buenos Aires y en toda Argentina. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo se entiende para todos nosotros lo que está pasando? ¿Por qué? Porque llega un señor que es empresario, llega un señor que se la sabe, llega con un equipo que sabe de economía y que sabe además de comunicaciones. Lo observamos y muchos pensamos que parece que no sabe tanto ni de economía ni de comunicaciones. ¿Qué pasó en Argentina? Primero, yo creo que nos miramos mucho más que en el pasado. La cordillera no solamente está con más caminos y túneles que la cruzan y con muchísimos más vuelos que la comunican, sino con muchas más comunicaciones. La verdad que yo que hace desde el 64 que voy y vengo como buena persona en Mendoza, entre Chile y Mendoza, Mendoza y Chile, Buenos Aires, Santiago, y la conozco casi de punta a punta. Digo, nunca ha habido tanta conexión, salvo en los tiempos de San Martín y O'Higgins. Así que creo que nos vemos y nos conocemos, y además nos apreciamos y nos respetamos mucho más, y los argentinos realmente tenemos un gran respeto por el esfuerzo de un Chile que en algo se parece a mi Mendoza, siempre tiene que estar superando las dificultades del clima, del territorio, de los temblores. Pero además de ese esfuerzo valorizamos mucho lo que ha pasado del 90 para acá, más allá de las dificultades que hayan tenido, que es haber podido construir un sistema institucional con debate, con democracia, con alternancia. Voy a la pregunta. Un país funciona con el liderazgo de un presidente, pero un país funciona con sus instituciones. Yo creo que el presidente Macri, bueno, caracterizarlo simplemente como un empresario hace mucho que no lo es. Ha sido, desde que dejó la tarea empresaria, 8 años presidente del club más famoso de Argentina, no necesariamente el que ganó más campeonatos. Yo no soy ni de Boca ni de River, soy de un equipo bastante más pequeño de Mendoza y otro de Rosario, pero ha sido el presidente de fútbol más exitoso en su momento. Y ha sido un exitoso jefe de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad no solamente tiene más de 3 millones de habitantes, sino que entran y salen millones de personas. Así que viene ya con una experiencia pública y de gestión, digamos, no empresaria, que lleva ya casi entre 15 y 20 años. Segundo, se ha dado un hecho inédito, no porque él lo quiera, sino porque él no lo ha impedido, dejando que funcione la República y la libertad de prensa, y es que hoy están severamente cuestionados, de la mano de la justicia, de la mano de las confesiones, que los responsables que lucraron corruptamente del Estado y los que quisieron hacer negocios, inventando negocios del sector privado, otros que tuvieron la debilidad siendo víctimas de ser extorsionados, hoy está en la justicia. O sea que hay empresarios y políticos, a pesar de que Macri es de una familia de empresarios y que tiene casi 20 años de política, hoy está funcionando la justicia. Esto es una gran noticia, más allá de las dificultades que nos esté generando. Prácticamente no hay ningún empresario bajo detención, ¿eh? Hay varios. Y otros que hablaron y salieron. No están declarados inocentes. No, están sin arresto domiciliario, pero están sí, bajo juicio y pueden terminar algunos libres si la culpabilidad no es significativa, y otros van a terminar presos. Pero hay una cantidad de presos ya, y otros detenidos preventivamente dentro. Lo que pasa es que usted, para terminar con la antropofagia, no se puede comer a los antropófagos, entonces tiene antropófagos más jóvenes. ¿Qué quiero decir? Lo dije siempre esto. La corrupción no se combate con presidentes ni legisladores que dicen a quién van a meter preso.
se hace con sistemas transparentes, con reglas de juego y dejando que la justicia actúe y no ocultando los elementos que la justicia le pida al poder público. Pero el presidente Macri asumió el poder haciendo promesas y una de ellas era, por ejemplo, bajar la inflación fuertemente. Fracaso. En eso ha fracasado. En equilibrar las finanzas públicas ha fracasado. Ha tenido que correr detrás del Fondo Monetario Internacional. La pobreza, 30% de pobres en Argentina. Entonces, ¿por qué fracasa Macri en estos aspectos que son fundamentales y que es un hombre empresario y que sabe de economía? Y de ese punto de vista usted va a decir es político, pero también sabe de economía. ¿Por qué fracasa Macri en eso? La palabra fracasar la respeto que la usen. Yo no la uso porque es una palabra que da por terminado un proceso. Y es tan importante saber que ha habido muchas dificultades, como al mismo tiempo saber que estas dificultades hay que convertirlas en esfuerzo para superarlas. Porque el presidente es el presidente hasta el mes de diciembre del año que viene y va a seguir trabajando con toda fuerza y con todo entusiasmo junto con otra gente para salir de estas circunstancias. Segundo, la pobreza la había empezado a bajar el gobierno y seguramente, esto también lo hemos dicho, vamos a volver a niveles similares de lo que recibió en diciembre del 2015. La diferencia está que en esa época no dábamos datos públicos sobre la pobreza en Argentina. Decíamos que era estigmatizar a los pobres, ocultarla. Pero al mismo tiempo que no la dábamos decíamos que teníamos menos pobreza, o decían que teníamos menos pobreza que Alemania. Entonces lo que ha pasado es que hoy la pobreza está ahí, pero la pobreza que se recibió era del 30% más. Esto no debe ser una alegría, porque tener 30% de pobres y 5% en extrema pobreza, más allá que los datos que se exige la Argentina, según lo dice el Banco Mundial, son mucho más exigentes que en Brasil, mucho más exigentes que en Chile. Si usáramos los mismos datos comparativos, estaríamos en 12, o 13 o 14%, pero es nuestra línea de pobreza y no la queremos cambiar. Queremos luchar para superar esa exigente línea de pobreza. Segundo, se había comenzado a disminuir de manera significativa el déficit fiscal primario, con una estrategia para no hacer un shock que golpeara a los más pobres, porque fíjese que hubo que recibir un país donde las tarifas eran el 20% de los costos, y con esas tarifas no teníamos servicio, nos quedamos sin gas, primero negándole parte a Chile y después quedándonos sin gas en Argentina, porque teníamos un precio que no tenía nada que ver con los costos, era mucho menos que el costo. Hoy estamos ya comenzando de nuevo a exportarle gas a Chile, ahorramos $1.000 millones de importaciones de energía el año pasado, y vamos a estar exportando en pocos años más de $30.000 millones, vamos a exportar más del doble de lo que necesitaría Chile, cubriendo todo el consumo incremental de la Argentina. Para no hacer este impacto tan brutal, el gobierno, como el gobierno anterior, había estado totalmente aislado del mundo, salvo sus negociaciones económicas con Venezuela y algunos acuerdos de Estado a Estado con países, correctamente se entendió que algún nivel de endeudamiento razonable podía permitir hacer el aterrizaje a la realidad de aumento de tarifa, de transparencia, de tener un solo dólar, como pasa en cualquier país normal, y no dólares mentirosos, donde si usted está cerca del poder le daban 9 y si usted tenía que importar, le tenía que importar a 15. Se usó una estrategia de endeudamiento razonable y equilibrado mientras se bajaba el déficit primario. Ahí viene y cambia a partir de finales del 2017, cuando la economía ya estaba de vuelta creciendo, cuando la inflación estaba bajando, cuando los pobres estaban disminuyendo y cuando seguíamos bajando el déficit primario, el déficit público. Ahí comenzó una situación externa que se sumó a algún error del propio gobierno. El cambio externo fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no es ni contra Argentina ni con Chile, pero que nos afectó. En segundo lugar, eso con el aumento de las tasas. Tuvimos la peor sequía en 50 años, si bien la agricultura no es la mitad de la economía argentina, bastante menos, el 60% de las divisas argentinas son su exportación de productos primarios, cosa que va a cambiar con la exportación de gas en los próximos 2 años. Y esto provocó ciertos desajustes y creo que usamos unos papeles, se llamaban tasas, con altas niveles de interés para tratar de combatir la inflación, y ahí creo que fue un error que ya con el cambio del presidente del Banco Central se ha buscado modificar y se está retirando esos bonos que presionan el mercado. Finalmente la crisis de Turquía, y lo último, que es muy bienvenido para una Argentina mejor,
pero que hoy también nos ha complicado la obra pública, que es este tema de los cuadernos. Porque no solamente descubrimos la corrupción del gobierno anterior y otros antes del gobierno anterior y la corrupción del sector privado, sino que hay muchas empresas que se ha detenido el crédito para ello en la medida que están bajo situación judicial y la obra pública había sido el principal motor de crecimiento. Todo esto nos llevó a un problema. Este problema lo acabamos de atacar, esperamos, trabajamos, no anunciamos que sea positivo. Depende de dos cosas, entre muchas otras. La primera, que está avanzando bien, pero tiene que terminar bien, que es el consenso entre el gobierno, que es un gobierno con minorías legislativas, aunque ganó las últimas dos elecciones, inclusive la de medio término, hace pocos meses, con los gobernadores. Argentina es un país federal. Eso está en conversación. Y la mayoría de los gobernadores son de la oposición, pero de la oposición justicialista constructiva, que apoyó al gobierno en el 2016, el 2017, en ciertas medidas, sin perder su identidad, sin convertirse en parte del gobierno, pero sabiendo que el país está por encima del partido. No ocurre lo mismo con otros opositores importantes, aunque minoritarios. Si esto culmina bien, vamos a poder ir a este presupuesto de déficit cero el año que viene, que estaba previsto en 1,3, pero claramente la crisis internacional nos obliga a ser más estrictos. Segundo, al mismo tiempo fuimos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Hubiéramos preferido no ir antes y no ir ahora, pero no había otra alternativa. Pero tampoco hemos dicho qué tenemos que hacer, hemos ido a discutir qué hacer. Que esto, junto con el compromiso del déficit cero, tiene como idea que también el fondo adelante, no que haya nuevos recursos, adelante, como nosotros adelantamos el déficit cero y la propuesta de superávit en el año 2020, déficit cero 2019, aumento superávit en el 2019 y superávit en el 2020, también estamos conversando y creo que va a haber un buen resultado, que ellos adelante ciertos fondos para garantizar el modelo financiero nuestro. O sea que no hemos ido a pedir más plata en el aire y lo bueno que tenemos son dos cosas. Los gobernadores están conversando. La versión o información que tengo es que la conversación no está cerrada, pero viene bien. Segundo, el propio presidente de Estados Unidos, que además el vicepresidente del Fondo Monetario es por Estados Unidos, y ha apoyado las medidas que estamos tomando. Y la presidenta del Fondo Monetario Internacional ha coincidido con Argentina en decir, estamos renegociando porque las condiciones externas en las cuales se acordó han cambiado mucho y es lógico y correcto que renegociemos el acuerdo. Embajador, desde el día 1 hubo una discusión en el gobierno argentino si había que aplicar una política de shock de inmediato o el gradualismo que finalmente se aplicó y por lo tanto algunos dicen, bueno, el gradualismo fracasó, teníamos razón nosotros. Pero todo esto que usted dice explica que el dólar se vaya de 18 a 40 pesos prácticamente, o sea, a ese nivel de desvalorización del peso argentino, o que los pobres alcancen el 30%, o que la inflación vaya a llegar al 40%, cuando se había prometido una cosa totalmente distinta. Le dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Estamos con el embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón, y la pregunta quedó planteada. Todo lo que se dijo, ¿puede explicar ese deterioro del peso argentino brutal, de 18 prácticamente 19 a 40, y con una inflación que está subiendo? Bueno, yo lo he tratado de explicar, no decir Pero, que es bueno, lo he ¿cuáles son tratado de las explicar. causas Una internas? tremenda herencia recibida. Segundo, con una estrategia que confió en un clima internacional que se mantuvo 2 años y cambió hace 5 o 6 meses, y algún error cometido al momento que apareció el cambio. ¿Cuáles son los de errores las de Macri? condiciones. Básicamente un error de exceso de optimismo, que es natural cuando uno toma las cosas, en el sentido de que podría resolver. Yo creo que no se equivoca en no hacer un shock.
si hubiera hecho un shock, hoy la situación de la Argentina sería social, política y económicamente mucho más grave. Ya tuvimos muchas experiencias de eso. En los últimos días habido saqueos, hubo saqueo, algún Hubo saqueo en algunos, Mendoza, sí. otro en el Hubo. Chaco, una persona muerta. ¿Teme más saqueos? ¿Teme una...? Puede haber, pero estamos trabajando conflicto junto con social. las provincias, porque otra cosa que hay que conocer de Argentina, la seguridad pública no depende del gobierno nacional, depende de las policías provinciales. Yo he sido gobernador de Mendoza. Por lo tanto, están trabajando junto con las provincias, con un camino social. El presidente, junto con ajustes, anunció aumento de las políticas sociales para los más necesitados. Segundo, concertar con las provincias. La mayoría son opositoras y están en desacuerdo que usen la angustia de la gente para provocar saqueos. Yo en mi provincia como gobernador, en la crisis hiperinflacionaria de los años 80 y principios de los 90, evitamos los saqueos con buenas políticas de coordinación con los grandes supermercados. O sea que esto se puede evitar. Yo no le puedo asegurar que no pueda haber alguna situación, pero el gobierno está atento a esto y preocupado. Y por supuesto doloridos porque en una provincia gobernada por un partido opositor, pero puede haber pasado en cualquier otra provincia, aunque fuera gobernada por alguno de los oficialistas, puede haber ocurrido este drama con este chico que es tremendamente doloroso. Pero lo que usted me decía, ¿se quiso evitar? Sí. ¿Está el gobierno preocupado y dolorido? Sí. ¿Está con fuerza y con confianza para salir adelante? Sí. ¿Se puede salir adelante? Sí. Segundo, un tema económico. Todos los economistas serios del país y el extranjero hace 10 o 15 días decían que el dólar de paridad competitivo normal, razonable, no muy alto ni muy bajo en la Argentina, tenía que ser alrededor de 36, 37 pesos. Veníamos por razones anteriores con un fuerte retraso. Si se logra estabilizar la economía, que no quiere decir que no va a haber algo de inflación, y se mantiene, cuando digo se mantiene puede ser un peso abajo, un peso arriba, 2, 3, yo creo que vamos a tener un dólar que nos va a permitir importar lo que necesitamos, nos va a permitir exportar lo que somos capaces de exportar y hacer mucho más competitiva la economía argentina, sobre todo las economías regionales del interior, que son generadoras de muchos puestos de trabajo. Uno de los problemas de Argentina es que es impredecible, porque pasan cosas, no se cumplen las expectativas, cada cierto tiempo hay una crisis. ¿Cuándo viene la próxima crisis? Dicen los argentinos, y están todos mirando siempre el dólar. Siempre están mirando el dólar, es una economía dolarizada desde ese punto de vista, desde el punto de vista psicológico. Y justamente lo que le pasó a Macri es eso, que era un gobierno que pretendía ser predecible y una vez más se cae lo mismo. ¿Por qué Argentina no se puede predecir? A ver, el ser predecible o no, obviamente tiene que ver con los resultados, pero también tiene que ver con las conductas y las medidas. Quiero decir con esto, el gobierno no ha pateado el tablero, fíjese un dato. Mientras la gente desconfió, como en los años 2000, de la gran crisis que vivimos de hiperrecesión, y se fue no de la misma manera dramática del dólar, sin embargo, en aquel momento la gente también escapó de los bancos. Como hoy el gobierno ha generado la confianza que no generó aquel gobierno y que no generó el gobierno anterior, porque la gente también se escapó de los bancos, aquí han aumentado los depósitos en las cuentas públicas en dólares. O sea que la gente, a pesar de la difícil situación, tiene confianza en que el gobierno es predecible, que no les va a cambiar esas reglas de juego fundamentales. Segundo, el gobierno no ha cambiado reglas estratégicas ni ha cambiado las reglas de juego. Ha hecho adecuaciones para enfrentar la crisis. Las retenciones son las un cambio a la retenciones se regla del juego. adelantó la baja que estaba prevista. El gobierno prometió bajar retenciones y las bajó. Segundo, adelantó la baja y después puso un impuesto Ahora, por un tiempo. Yo le digo, soy productor de vinos. Con este dólar de ahora yo soy competitivo, muy competitivo de nuevo, porque tiene que ver con mis costos y con el mercado internacional, que lo habíamos perdido después de un gran esfuerzo haber convertido la vitivinicultura en una fuerza exportadora importante en la Argentina y que venimos trabajando juntos con Chile. Ahora, con este impuesto, soy más competitivo que antes de este impuesto con este dólar. O sea que, y esto yo creo que cada sector de la Argentina tiene que entender que si cada sector quiere lo máximo, entonces va a haber de nuevo, como en las políticas de shock, un sector que se beneficia mucho, que especula, lo guarda y lo saca del circuito económico. Lo que estamos tratando de hacer, lo que se está tratando de hacer, no estoy augurando éxito, estoy diciendo que trabajamos porque no somos un país ni condenado al fracaso, como dicen algunos, ni condenado al éxito. El bienestar de un país se construye y el fracaso de un país se evita trabajando. embajador, ¿lo cambio de tema? Sí.
Hay una situación que entre Chile y Argentina está congelada, que es lo de Campo de Hielo Sur. Congelada absolutamente, guardada en un cajón. Ninguno de los dos gobiernos la saca a la luz y por lo tanto los ciudadanos no la conocen. ¿Cuándo cree usted que esto se va a saber? A ver, primero. Esto lo sabe toda la dirigencia política chilena, como usted lo conoce bien, ¿no? Primero, decir que está congelado, podríamos hacer el chiste de que es en hielos continentales, pero no es para hacer chiste del tema. Primero hemos resuelto todos los temas y este tema está acordado en lo que es un tema muy técnico ese. Yo lamento, pero no se lo puedo explicar a la gente pero de usted otra manera. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que esto está Yo estoy de guardado acuerdo en un en cajón? contestarle su pregunta y no me hago cargo ni me enojo con sus conceptos. Este tema está acordado de lo que se llama demarcación de todos los hielos y acordado por ambos países. ¿Qué significa? Que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, lo mismo que hemos hecho en todo el resto. Como estamos en los hielos continentales, viene una segunda etapa, como es en todos los casos, que es la demarcación. La demarcación quiere decir que esto que tenemos acordado, que viene de aquí a aquí, no es una línea recta, porque además tenemos otra serie de aspectos técnicos. Entonces, se está trabajando, no es que no se ha trabajado, se ha trabajado en ponerse de acuerdo en esta última parte, pero sabiendo que no nos podemos apartar de estos puntos. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de no acuerdo. Segundo, mientras se está trabajando en esto, a mí me gustaría, y a mi gobierno le gustaría que sea a más velocidad, pero hay que ir a la velocidad de las dos partes. Estamos trabajando para, en tareas conjuntas, seguir fortaleciendo la confianza. Acabamos de acordar en el día de ayer, tal cual lo habíamos acordado en la reunión de ambos gabinetes, comenzar a trabajar en temas muy importantes desde el punto de vista de la navegación en el marco del Tratado de Paz y Amistad que nos rige, gracias a Dios, en esa zona del Beagle. Estamos trabajando juntos en el tema de zonas protegidas. Estamos trabajando juntos con el tema de las Fuerzas Armadas. Por eso yo le digo sí a la población, sobre todo a las nuevas generaciones que no han vivido. No hay ningún riesgo, ni uno, de conflicto entre Argentina y Chile por este tema. Porque lo conversamos, porque lo trabajamos y porque antes que después lo vamos a resolver. Además porque tenemos un tratado de paz y amistad que hemos respetado y que vamos a respetar y tenemos una delimitación acordada y solamente nos falta la parte técnica de la demarcación. Pero está prácticamente, ya se sabe por dónde va la demarcación. No. Hay algunos puntos técnicos que todavía no están. Hay algunos puntos técnicos que todavía no están. Si no, ya estaría terminado. ¿De un plazo? ¿Sabe? No me pida plazos. Lo que yo le garantizo es que año a año aumenta la construcción de confianza en toda la región del sur, que fue el último punto de conflicto y que por suerte lo hemos resuelto. Miren, no creo que haya país en el mundo que con 5.000 kilómetros de frontera y habiendo tenido tantas diferencias limítrofes, hayan resuelto 26 puntos y tengan casi todo acordado en el único que queda no acordar, sino demarcar, que es una parte técnica como tienen Argentina y Chile. Amarguémonos de otras cosas, de esto tenemos que estar orgullosos, lo digo con toda sinceridad. Embajador, gracias por estar con nosotros. No, yo le agradezco mucho a usted. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.